Adrián Rescue You, ya conocido youtuber antifeminista y que en este canal le hemos tratado en alguna que otra ocasión, acude al programa de televisión, ¿a cuál iba a ser sino al de Nacho Abad, al señor que es presentador muy y mucho neutral, a dar su opinión acerca de cursos de masculinidad y, por cierto, tocaba el tema de la siniestralidad laboral. Cabe decir que siempre que Adrián me ha reaccionado a vídeos o me ha comentado, lo ha intentado hacer desde el absoluto respeto. Es cierto que alguna pollita que otra ha habido, pero bueno, desde el respeto. Entonces, vamos a intentar hacer lo mismo. En televisión estaban hablando acerca de cursos de masculinidad, de cómo trabajarla. Y esto es lo que sucedía. Voy a coger este corte que es el que me ha parecido interesante. No es malo. Rescue, ¿por qué no te ríes de Carlos? Me río porque cree en el discurso feminista, es una persona completamente adoctrinada y nunca sabrá decirme por qué las mujeres tienen menos derechos que los hombres. Bueno, Adrián en este momento está comentando el tema de los derechos, de por qué las mujeres tienen menos derechos que los hombres. Pregunta. Yo creo que Adrián, como tantísimos otros creadores de contenido que son antifeministas, creo que hacen un entendimiento de la sociedad como que todo tipo de conducta depende de la capacidad jurídica de un Estado y no de la capacidad social. Si nos vamos a los derechos, yo creo que incluso personas de etnia gitana, personas que pertenecen a minorías que sufren delitos de odio, tienen esas garantías por encima de otras personas. Eso no significa que tengan más derechos. Si no, si nos vamos al ámbito laboral, si tú ves el Estatuto de los Trabajadores tienen más derechos que los empresarios. Ahora, ¿tú crees que la realidad sociológica, la realidad social, estriba en que los empresarios tienen más derechos o mejores condiciones que los empleados? Seguramente no, y seguramente Adrián, que creo que ha trabajado en hostelería, nos podría decir la cantidad de precariedad que ha podido sufrir, a pesar de que en sus convenios, en el estatuto, en las normativas, tenga más derechos, supuestos derechos, que el jefe, ¿no? Que el jefe que le explotaba. A día de hoy los hombres tenemos menos derechos que las mujeres, no al revés. Ay, no, pobrecito no. Y en vez de preocuparos por esto, deberíais preocuparos por el aumento de las agresiones sexuales, por el aumento de la ablación, de los órganos. Sí, también nos preocupamos. No, también nos preocupamos. Pero sabes, sí, un montón, una barbaridad. Ya te veo yo hablando de los micromachismos, pero luego no hablas e incluso niegas en anteriores programas que las agresiones sexuales no paran de subir. No es que paren de subir las agresiones sexuales, lo que no para de subir es la cantidad de mujeres que lo están denunciando. Muchos hombres que tienen relaciones con otros hombres no lo están denunciando aún. ¿Por qué? Porque aún no tenemos como una educación propicia para poder denunciar los abusos que se puedan cometer con nosotros en cualquiera de los aspectos, no en la intimidad de la pareja, ¿eh? Y me refiero que normalmente las agresiones que se sufren dentro de la pareja es del hombre hacia la mujer. Es decir, esto no puede estar garantizado por un derecho. ¿Es un derecho que tienen las mujeres que sufran más agresiones sexuales? Evidentemente no. Evidentemente no. Claro, es que Adrián está diciendo, tienen más derechos, pero es que a su vez están sufriendo más agresiones sexuales. Y no es que la estén sufriendo, es que lo están denunciando, porque antes las mujeres no eran conscientes, y los hombres tampoco, de que hay violencia dentro de las relaciones. No eran conscientes de que un familiar estaba agrediendo de ella, que estaba abusando de ella. Por suerte ahora lo están denunciando, se está visibilizando. Y Adrián es de los que dice que, bueno, es que los migrantes cometen mucho más. Yo creo que lo va a decir ahora o lo he visto de otros cortes. ¿Y qué ha sucedido? O sea, ¿tú crees que ahora mismo un español promedio agrede lo mismo que hace 30 años? Yo creo que ha pasado algo por medio y ese algo se llama concienciación. Y esa concienciación, lo siento, pero esto, aunque te duela, lo ha dado el movimiento feminista. Lo ha dado el movimiento feminista, que les ha hecho saber a ellas que estaban sufriendo una agresión, nos hace saber a nosotros que la podemos estar cometiendo y también sufriendo. ¿Vale? Esto también puede ocurrir y es gracias a ese movimiento. No tienes ni idea y te recomiendo que me escuches más de lo que hablo y lo que digo. A lo mejor te recomiendo que me escuches más de lo que yo hablo y lo que digo, porque no tienes ni idea de lo que yo digo. Absolutamente nada. El problema es que lo que dices absolutamente no se basa en absolutamente nada. Que no sé nada. No sé nada. 32 años en la policía y no sé nada. Lo sabes más tú que no has salido de un sillón de YouTube.
Lo sabes más tú. Sabes más tú que yo. ¿Por qué hay brecha de género? Sabes más tú que yo. Déjate de relatos y dame. Pero ¿cómo que relatos? Si los míos no son relatos. Pero esto parece un gallinero. O sea, está el otro diciendo, tío, yo he sido policía, he estado 32 años de servicio, sé más que tú, tío. Son hechos, majo. Los míos son hechos. ¿Qué hechos? ¿Cómo ¿Por qué qué las hechos? mujeres tienen menos derechos que los hombres en España en el siglo XXI? ¿Por qué? Que las Pero mujeres... es que lo que no puede ser es que Adrián hace un minuto y sin cortes esté diciendo que han aumentado las agresiones que están sufriendo ellas y que qué derechos están teniendo por encima o por debajo de nosotros. Tío, Adrián, cabrón. Las mujeres tradicionalmente tienen menos derechos y se tiene que llegar a la igualdad total. Las mujeres no acceden en igualdad de condiciones a determinados puestos de trabajo. Les cuesta mucho más, muchísimo más. Por lo menos puestos directivos en grandes empresas multinacionales. No tienen los mismos derechos unos que otros. No tienen los mismos... Están mega enfadados, están ultra picados. A ver, cuando dice, explica lo de la brecha de género, básicamente, se suele dar sobre todo con los pluses en diferentes convenios. Por ejemplo, un trabajo en el que los hombres estén sometidos a diferentes tóxicos va a tener un plus de peligrosidad. Sin embargo, muchos trabajos a los cuales están sometidos mujeres, véase el de la limpieza, que también está sometido a tóxicos, no tienen garantizado ese plus de peligrosidad. Carlos, escúchame atentamente. En este país, y que me escuche todo el mundo, en este país mueren aproximadamente cada año 700 hombres en accidente laboral. En esos puestos no pedís cuotas. Eso es verdad, o sea, mueren más de 700 personas al año en accidente laboral y la mayoría son hombres. Y aquí hay que profundizar un poquito. Todo esto nace de una división sexual del trabajo, es decir, que hay unas tareas que están diseñadas para ellas y unas tareas que están diseñadas para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente el trabajo que se le exige a los hombres va a ser más peligroso. Ahora bien, si una mujer desempeña ese trabajo peligroso, también va a tener probabilidades de morirse. El problema es que a Adrián solo le interesa las muertes de los hombres cuando se trata de atacar al feminismo, porque si no, estaría dentro de un sindicato, garantizando las medidas de seguridad dentro de las empresas y no llorando en televisión para castigar al feminismo. Es decir, yo tengo bastante más legitimidad, lo siento porque aquí voy a ser un poquito vehemente, tengo más legitimidad que tú porque me dedico a la prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales, básicamente, trata de evaluar un puesto de trabajo, saber qué riesgos puede tener esta persona y cuáles son los posibles accidentes y cómo atenuar esas causas, esos riesgos. Pero antes que nada quiero acabar este vídeo porque me parece interesante una cosa que voy a señalar. No tienen los mismos derechos. Escúchame atentamente. En este país, y que me escuche todo el mundo, en este país mueren aproximadamente cada año 700 hombres en accidente laboral. En esos puestos no pedís cuotas. Que no hay hablar. Pero mira, cuando te quedas sin argumentos... ¿Quién ha sido el que...? Es verdad, ¿cómo puede ser que alguien en directo haya dicho pobrecitos? Pobrecitos, ¿cómo que pobrecitos, tío? Pero a ti no se te caerá la putísima cara de vergüenza. A mí hay una cosa que sí que me preocupa mucho y es que en este puto país nadie habla de que se mueran 2 trabajadores diariamente. Hoy, ¿qué día es? Hoy es día 17 de julio. 17 de julio han vuelto a morir 2 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores están muriendo por insolación en sus puestos de trabajo? ¿Cuántos trabajadores están muriendo porque los empresarios no están garantizando las medidas de seguridad? ¿Cuántos trabajadores están adquiriendo enfermedades profesionales? Por cierto, Adrián, las mujeres sufren más enfermedades profesionales que los hombres. Esto también hay que decirlo. Y ahora iremos con el tema de la perspectiva de género dentro de los accidentes de trabajo, porque es muy interesante. Sin argumentos. Son argumentos. Cuando te quedas sin los argumentos necesarios para poder seguir un debate inteligente, te vas por otros que no tienen absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. Laboral. Carlos, me estás hablando del entorno laboral y te estoy diciendo que más del 95% estoy hablando del acceso de las mujeres a determinados puestos directivos. Solo un titular. Más del 95% de las personas que mueren por accidente laboral son hombres, aproximadamente 600 personas. Y este hombre me dice que en el entorno laboral las mujeres están discriminadas. Estamos hablando... Te recuerdo que hay cupos además, Carlos, en los comités de empresa y en los puestos más altos. Ya sé yo cómo funcionan los... Depende, y en prevención y en muchas empresas hay planes de igualdad porque sí que hay ciertas asimetrías de género. Véase, por ejemplo, los arneses están diseñados para el cuerpo masculino. Las máquinas de trabajo están diseñadas para el cuerpo masculino. ¿Qué ocurre? Que las tareas
las desempeñan hombres, no las desempeñan mujeres. Si una mujer desempeñara este tipo de trabajos, morirían más que los hombres, pero hay una división sexual del trabajo. Y hay otro riesgo, por cierto, que este es el que a mí me parece brutal comentar hoy, dado que Adrián estaba hablando previamente a este discurso sobre que los cursos de masculinidad frágil pues sobran bastante porque son mujeres odiando a hombres, bueno, y un largo etc. de consignas, pero cabe decirle a Adrián que hay un riesgo asociado casi siempre hacia los hombres, que es el exceso de confianza y que las mujeres no tienen. Este exceso de confianza, y te voy a poner un claro ejemplo visual, ¿vale? Es una PEMP, ¿vale? Una PEMP es un instrumento que se utiliza en alturas para normalmente subirte a cubiertas y que tú vayas obligatoriamente a través de esta normativa UNE, esto es la normativa UNE 58923, en la que tú aquí, cuando te subes, tiene que haber una persona abajo vigilando. No puede haber como asimetrías de nivel en el suelo, ¿vale? Pero esto ya es un poco más técnico. Tiene que haber un rodapié, aquí que lo veis, que tiene que medir, creo que son 15 centímetros, y tú aquí tienes que ir siempre pegado con un arnés. Aquí arriba tiene que haber también una máquina con la que puedas parar con un botón rojo siempre que haya peligro. Y otra de las cuestiones es que no haga viento, bueno, y un largo etcétera, ¿vale? Vamos a poner un caso práctico. ¿Vale? Este que me ha salido, tú buscas PEMP en Google y te sale esto. Bueno, de primeras que aquí ya se está vulnerando porque no lleva casco 1, etcétera, ¿vale? Aquí abajo pues tendría que estar señalizado, tendría que haber otra persona abajo, pero por no enrollarme mucho, aquí arriba, lo está haciendo bien, ¿vale? Lleva un arnés, pero lo que sucede en muchas ocasiones es que son chavales jóvenes que el uno le dice al otro, Teo, no me voy a poner arnés porque eso es de maricones, tío, y tranquilo, que yo lo puedo hacer solo. Y muchos se acaban matando, pero se acaban matando por dos cuestiones. Una, porque el empresario no garantiza las charlas organizativas suficientes como para que los chavales pierdan ese exceso de confianza, un exceso de confianza que viene, por supuestísimo, precedido por esa masculinidad de yo lo puedo hacer, yo soy hombre y lo puedo hacer. Esto se estudia en la prevención de riesgos, se estudia como factor psicosocial. Y segundo, por algo intrínseco al capitalismo, y es que muchos trabajadores tienen la conciencia productiva. Bueno, esto yo no lo veo tan peligroso, entonces lo vamos a hacer rápido y nos vamos a ir. Vamos a tener una cultura productiva. ¿Cuáles son las soluciones para esto? Un diseño estructural de la cultura de la producción. Oye, tu salud va por encima de la producción. Y oye, tampoco eres tan valiente. Muchos valientes, el cementerio está lleno de valientes como tú que se lo creían. Y si tú no tienes ese arnés que te lo tienen que proporcionar, y si tú no tienes esos cinturones de seguridad, si tú no tienes una maquinaria en buen estado que se tenga que evaluar cada 2 o 3 años, tienes que decírselo al jefe y decirle, yo no voy a hacer este trabajo. Porque así me legitima la ley de prevención de riesgos laborales, que si esto está en falta de condiciones, yo no tengo por qué subirme a esta maquinaria, ¿vale? Lo digo para la gente que trabaje en alturas, para la gente que trabaje en andamios, para la gente que trabaje en el sector industrial. Hay, evidentemente, factores que son conocidos, como este, por ejemplo, que acabo de decir, y factores poco conocidos. Por ejemplo, el material de tus zapatillas que entra en contacto directo con un suelo en función del material que lleve, puede generar corriente estática, una electricidad estática que acabe derivando en un incendio. Esto es poco conocido, pero a los trabajadores en teoría se les hace como una charla de prevención de riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Adrián en este caso estaba hablando en contra de todos estos cursos, en contra de la masculinidad, etcétera, pero es más que necesaria porque muchos chavales se acaban matando por ese exceso de confianza precedido por la cultura productiva y por esa masculinidad. Y es lo que no queremos. ¿Tiene razón Adrián en que mueren 700 trabajadores y que son hombres? Tiene razón. ¿Cómo coño no va a tener razón si tú ves los informes del INSS? Y son así, evidentemente. Y los accidentes también, la mayoría de accidentes son de hombres y ahí hay una brecha de género, pero es una brecha que viene por la división sexual del trabajo que hay que cambiar. Así que concienciaos sobre vuestros derechos en lo que se refiere a las condiciones laborales, cuánto te tienen que pagar, cuánto puedes estar de baja, etcétera, para que no se aprovechen de ti, y también en aquello que concierne a la prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, me ha salido este accidente laboral esta mañana, es mortal, así que no lo voy a poner, pero básicamente aquí esto es como una trituradora y no tiene resguardos, no tiene ningún puto tipo de resguardo ni botón rojo de parada automática, ya que hay un trabajador que también por exceso de confianza y por falta de formación acaba en un atrapamiento y acaba siendo triturado. Y hay que formarse. Ojalá en televisión se hicieran cursos de prevención, porque salva vidas la prevención.
puede hacer que tú esta noche veas a tu hijo o a tu hija, o puede hacer que el sábado o el domingo tu hija vaya a tu entierro. A ver si nos vamos enterando, ¿vale? Eso es la prevención. Por eso a mí me motiva estudiarla. Por eso quiero ejercerla. Porque este país está lleno de explotadores que vulneran la seguridad en sus puestos de trabajo y acaban muriendo inocentes. Acaban muriendo pobres, normalmente hombres inocentes. Así que, bueno, si a Adrián tanto le interesa las muertes laborales, entiendo que se va a sindicar, va a hablar de la falta y la carencia de medidas de seguridad de estas empresas y cuando vaya a televisión lo va a decir, oye, hoy ha muerto tal trabajador por este motivo y lo que hace falta es invertir en seguridad y aumentar las penas a los empresarios que no garantizan estas medidas de seguridad. Estoy convencido de que lo va a hacer, ¿eh? Estoy convencidísimo de que lo va a hacer. Poco más, si es la primera vez que me ves, te animo a que te suscribas y hay que crear comunidad. Seguid a los creadores de izquierdas, por favor. Y si os gusta este contenido, compartid vídeo, compartid canal, dejad cualquier tipo de crítica que es más que bienvenida. Salud y libertad.